Buenas noches, amigos de Charlas de Café y Fútbol. Con mucho beneplácito quiero decirles que se ha incrementado nuestra cantidad de suscriptores, lo que es una gran noticia. Cada vez más personas nos están siguiendo. Y saludo a mis dos grandes amigos, a Juan Edgardo Martín desde la hermosa ciudad de Mendoza. ¿Cómo estás, Juan? Hola Claudio, ¿qué tal? Buenas noches. Palpitando ya la finalización del campeonato. Ah, qué bueno, siempre es lindo eso. Evaristo Bustos, desde la bellísima Paraná, la ciudad paisaje. Claudio, buenas noches, querido amigo, buenas noches, Juan. La verdad que una hermosa noche acá y no hace tanto frío como estos días previos. Hoy se viene un poquito desapacible porque estuvo nublado a la tarde, pero el día está lindo. Dentro de todo la temperatura es soportable. Fantástico, fantástico. Y bueno, sin más preámbulos, damos comienzo a esta nueva edición de Charlas de Café y Fútbol con mi editorial que he dado en llamar Paradigmas y Paradojas del Fútbol Argentino. Un paradigma se lo puede conceptualizar como una situación que es digna de ser seguida, imitada. Por ejemplo, cuando hablamos de la paradigmática educación japonesa, estamos hablando de que es una educación que tiene muchísimas bondades y virtudes. En cambio, una paradoja resulta ser una contradicción en sí misma, una situación que se resuelve de forma ilógica, que está viciada. Y así en el fútbol argentino podemos encontrar muchísimos ejemplos paradigmáticos a seguir por el resto del mundo del fútbol. Por ejemplo, nuestra calidad de jugadores. A lo largo de la historia argentina ha enriquecido el fútbol mundial con nombres como Di Stéfano, Diego Maradona y, por supuesto, Lionel Messi. Y dejaríamos en el camino, nombrando este trío, que estamos siendo un poco injustos porque queda un Mario Alberto Kempes, queda afuera algún Batistuta, quedan afuera tantos nombres que han jugado, juegan maravillosamente, y aquellos otros que no han sido nombres de marquesinas, pero que rápidamente se han adaptado a distintas latitudes y han sido, eh, digamos, abanderados en cada uno de sus clubes por los que han pasado logrando conquistas. Como los paradigmas del fútbol argentino o ejemplos o situaciones eh, inéditas que ha tenido el fútbol argentino son los logros deportivos. 3 campeonatos mundiales, no es poca cosa. Los equipos argentinos que participan en Copa Libertadores son los más ganadores en Sudamérica, lo mismo que en Copa Sudamericana. Y Copa América, que con Uruguay tenemos el orgullo de exhibir 15 campeonatos cada uno como los más ganadores. Nuestros directores técnicos, hay muchos equipos técnicos que han triunfado en distintos lugares del mundo y en escenarios muy hostiles. Bielsa, con todo su prestigio, ha sido un exitoso, lo ha sido en Chile, ha dejado una huella importante en Inglaterra, hoy director técnico de la prestigiosa selección uruguaya. También los arbitrajes que tanto cuestionamos a puertas adentro. Los árbitros argentinos en los mundiales siempre han sido calificados de buenos para arriba, tal es así Pitana ha dirigido la final del Mundial 2018. El, la inmensa red de clubes deportivos que hay a lo largo y a lo ancho del país que fomentan distintos deportes, incluido el fútbol, que no dejan escapar talentos, los capturan y van llevando hacia arriba hasta llegar
a los clubes de primera división, algunos a clubes de segunda división y otros obviamente en los regionales. Pero no se escapa nadie. Eso contribuye, toda esa melange contribuye a que el fútbol argentino sea paradigmático en cuanto a talento. Pero también tenemos las paradojas, las contradicciones, los menos en esta historia. El fútbol campeón del mundo, puertas adentro, el fútbol criollo, vive de desaguisado en desaguisado. Cambios de reglamentos con torneos en marcha, un VAR que desvirtúa su esencia, que vino para corregir errores y aporta más confusión que certezas, una dirigencia obediente al poder de la AFA que roza la pusilanimidad de personas que se las presume honorables, fuertes y de carácter. Una administración de AFA cuasi mafiosa. Si uno se adentra entre la administración, los personeros o las personas que administran a la AFA, personas oscuras, desconocidas, pero son las que toman las decisiones en el fondo, lo tiran a las asambleas de AFA, a los consejos de AFA y que terminan siendo aprobados y volvemos a los desaguisados que mencionaba en el inicio. Clubes con problemas económicos que venden jugadores carísimos, pero que la mayoría tiene inhibiciones, están en vías de no incorporar jugadores, problemas de pagos. No debería serlo si tienen un material tan bueno como son los jugadores argentinos. Tenemos que mencionar también que esta falencia no es exclusiva del fútbol argentino. La FIFA, hace unos años, ustedes recordarán, el FIFA Gate, hoy en esta época está llegando el proceso judicial en los tribunales de Estados Unidos a su fase de sentencia. Con el suizo, previo a... tal cual, gracias. Antes de Infantino, hasta el mismo Michel Platini, implicado en UEFA con actos de corrupción. Me resultó muy dolorosa esa situación. Uno de los grandes del fútbol manchado, no me resultó agradable. Pareciera que esto es parte del fútbol, pero no debería serlo. Paradigma, el fútbol argentino, ¿es paradigmático o es una paradoja? Se los dejo planteado. Y bueno, amigos, con esto cierro mi editorial y vamos a charlar de cosas lindas. El fútbol argentino tiene un campeón, se llama River Plate, el glorioso River Plate. Los escucho. ¿Qué balance hacen de este campeonato al que le faltan 2 fechas, pero que ya exhibe un Gallardo campeón? Los escucho, de los dos adelante. Evaristo. A ver, Juan, dale. Bueno, Claudio, creo que era una cosa que se veía venir. Creo que hay una gran brecha entre el campeón y el resto de los participantes del campeonato. Me parece que hay equipos que son rescatables, Talleres de Córdoba, por ejemplo, Defensa y Justicia, Rosario Central. Lo que he visto yo, puedo decir, ya terminado este campeonato, del resto, bastante flojo. Lamentablemente, equipos que han tenido trayectorias históricamente de primeros planos, como Independiente o como Vélez, se encuentran en serios problemas en este momento. La pregunta que yo me hago,
¿cuál es realmente nuestro fútbol? ¿El de el 80% de los equipos que participaron en el campeonato o el de River y esos otros 2 o 3 que nombramos? Porque hay una diferencia muy grande. O sea, yo recuerdo el último campeonato que lo gana Boca, peleado hasta el último momento del último partido, que se puede coronar gracias a un penal que ataja Armani. Es decir, había una verdadera competencia, lo cual nos pone de manifiesto que el nivel era mucho más parejo. Eso lo trasladamos a la actualidad y decimos, hay un equipo muy por encima del resto, entonces tenemos que decir qué pasó en ese equipo. Tenemos que razonar sobre eso. Bueno, ¿qué pasó? Llegó un técnico nuevo que recibió un motor funcionando y tuvo la suficiente sagacidad para decir, ese ruidito que hace ahí no me gusta, tengo que solucionarlo, y potenció a un González Pires, potenció a un Barco, potenció a un Solari y los convirtió en jugadores que tienen un rendimiento a todas luces que le sirve al equipo. Recuperó de alguna manera a Liendro y lo convirtió, a mi juicio, en el mejor jugador del campeonato. Potenció aún más las cualidades de la Cruz, lo ha convertido en un jugador estrella que no tengo ninguna duda va a llegar tarde o temprano alguna oferta de Europa para llevárselo. Y ha logrado un funcionamiento colectivo que supera largamente al resto. Sin embargo, la defensa, yo hoy hablando con vos fuera de esto, Claudio, te decía de cuando crías un zorro en tu casa. La defensa de River es como cuando crías un zorro en tu casa. Ese zorro va a ser tu amigo, lo vas a acariciar, va a jugar con tus chicos, le van a hacer cariño, se va a convertir en una especie de perrito. Pero tarde o temprano se va a comer una gallina porque está en su ADN. La defensa de River, a pesar del gran River campeón, la defensa de River es el zorro que tarde o temprano se come una gallina. Y lo vimos hoy en el gol de Estudiantes. Una salida fallida que intenta salir jugando González Pires. Viene el ataque de Estudiantes, le hacen un caño al compañero de saga central de González Pires, que es el chileno Díaz, y gol de Estudiantes. Siempre los goles de los rivales, la mayoría de las veces han venido por fallas de la defensa de River. Es una materia pendiente. Querido amigo, estaba Evaristo, escuchando muy atentamente a Juan, sus argumentaciones. Voy a arrancar por donde él arrancó, que es el campeonato anterior. En ese sentido, usted habla de un campeonato muy competitivo. Yo le agregaría de no muy buen nivel, porque no hubo equipos que descollaran unos respecto de otros. Era muy parejo y todo era de regular para abajo algunos, unos regular hasta bueno, pero no había equipo muy bueno. Sí, fue un campeonato parejo, pero no por lo bueno, sino parejo porque eran todos parejos medianamente regulares. A diferencia de este campeonato, donde sí hubo 2 o 3 equipos que hicieron la diferencia. Y ahí es donde yo quiero detenerme. ¿En qué hicieron la diferencia? Algunos dirán las individualidades, obviamente River las tiene y de sobra, pero Talleres no tiene individualidades de gran costo económico ni de gran peso deportivo, digamos, como imagen hacia afuera. Si no, hicieron la diferencia en la manera de jugar, para mí. Es decir, a esas individualidades River las tomó. Coincido con usted que De Micheli rescató a varios, mejoró a otros, en eso coincido plenamente, pero también le agregó al fútbol del equipo algunas cosas que hicieron que ese equipo pudiera aprovechar los talentos que tenía.
porque llenar de talentos un equipo no significa tener un buen juego. Es algo obvio. Yo creo que es parte de lo que le pasa a Boca de rato. Todavía no ha acertado con una manera de jugar, teniendo buenos jugadores. Esa tarea de Micheli se notó muy claro en los últimos partidos cuando fue ya llegando a la final del campeonato. Y con toda precisión hoy. Hoy coronó una tarea que ya venía demostrando en el sentido de jugar de una manera, plantear el partido de esa manera y basarse en conceptos que hoy son, podría decir, de moda. Algunos dicen guardelianos, dice alguno. Yo digo no, ya son del fútbol universal, hay muchos equipos en el mundo que intentan jugar a eso, que son, por ejemplo, la presión arriba, defender presionando arriba, utilizar los espacios, jugar a un toque, dos toques de máximo. Todas esas, digamos, aplicaciones prácticas de la teoría del fútbol moderno, yo creo que hicieron que River, unido a la calidad de sus jugadores, fuera un equipo que marcara la diferencia. Como la marca en Talleres, que lo vimos anoche, como la marca Defensa y Justicia también. Y era en la Copa Internacional Racing, podemos decir, no en la Copa local. Yo creo que ahí estuvo la clave de esta diferencia. Y hace un ratito, cuando terminó el partido, escuché un periodista le preguntaba a uno de los jugadores de River una pregunta media tonta, y yo creo que no debía haberla hecho, pero que todos, de una u otra manera, no la hacemos. ¿Qué diferencia o qué equiparación puede haber entre los equipos de Gallardo y este equipo de Micheli? El jugador dijo, muy bien, no hay que hacer comparaciones, porque son dos cosas totalmente distintas. Uno es un proceso de 8 años y otro un proceso que recién se inicia. Y en eso tenía razón el jugador. No hay que hacer comparaciones. Simplemente hay que verlo como es. Yo creo que lo que De Micheli le ha aportado a este River son algunos conocimientos que ha incorporado, que ha desarrollado algunas ideas de Gallardo, las ha llevado a la práctica, y yo creo que en eso ha estado su mayor virtud. Esa es mi opinión de este campeonato. A ver, meto algún bocadillo. Lo que voy a decir no significa que River no haya estado a la altura, porque voy a mencionar algunos numeritos que demuestran que claramente es el justísimo campeón. Los que sí no estuvieron a la altura son los que normalmente le dan batalla por el campeonato. No estuvo a la altura Boca en este torneo, muy lejos, rápidamente quedó lejos Boca, rápidamente se dio cuenta que no valía la pena pelear. Rápidamente se dio cuenta Independiente, probablemente desde antes de que comience el campeonato. Pero uno que sí se reforzó, que venía jugando bien al fútbol y que no estuvo y estuvo lejos, es Racing Club de Avellaneda. Esos equipos son los que faltaron a la cita con este River, que no lo pusieron a prueba. Sacaron la cara los Talleres, los Defensa y Justicia, los Rosario Central, San Lorenzo de Almagro, lo incluyo dentro de ese lote, con su modestia, pero dio batalla. Y River hizo lo que tenía que hacer, anduvo por donde tenía que andar. Un técnico que recibió una beca sin experiencia, estuvo a la altura, está mejorando. Puntillosamente lo que marcaba Juan lo comparto, ha potenciado jugadores y hasta en los últimos partidos empezó a traer a los muchachitos de la fructífera cantidad de River Plate, como el Diablito y compañía, ¿no es cierto? Que creo que los vamos a ver más seguido y que vamos a estar disfrutándolos en poco tiempo. Para decirles algo, por lejos, River con 55 goles a favor, el más goleador del torneo, con 22 goles
en contra solamente. Únicamente San Lorenzo con menos goles que River Plate en contra. Con una campaña de local arrolladora. River ha ganado 17 partidos, ha empatado 3 y ha perdido 4. En el Monumental solamente ha perdido 1, de visitante ha perdido 3, ha empatado los 3 partidos que tiene empatados y el resto los ha ganado. Ha llevado, si bien desde visitante ha mermado un poco la campaña, no tan desequilibrada. Claro, ha sido arrollador en el Monumental, pero de visitante tiene números muy importantes que se reflejan en este campeonato. Pensábamos hoy de cara a este River, de cara a Copa Libertadores, ¿qué les parece y cómo aprovechará este mercado de pases? ¿Qué evitará que se vaya y qué podrá traer? Esa es mi pregunta. Y un parrafito para Beltrán. Beltrán, al igual que tantos otros jugadores, pronto le va a mandar un camioncito lleno de dólares, euros y libras esterlinas a River, porque la verdad me encanta. Y en algún momento me había equivocado, lo juzgué mal, pensé, ¿por qué no River no rescata a Girotti y sí lo rescata a Beltrán? Bueno, está clarísimo, está cumpliendo el muchachito. Amigos, seguimos opinando, tenemos tiempo y bastante Claudio, todavía. si me permitís, respecto de Racing, creo que tiene algunos atenuantes. Racing se quedó en este campeonato sin Copetti, sin Alcaraz, se ha quedado sin Rojas, bueno, al final del campeonato, y se quedó sin Chancalay. Tres delanteros que eran fundamentales de Racing, sobre todo Alcaraz y Copetti. Ahora, respecto del planteo que haces, ¿qué vendrá y qué retendrá River? Yo lo que tengo entendido, que lo de Funes Mori ya es un hecho, es cuestión de esperar que se ponga la camiseta nada más. Lo de Colidio es casi un hecho, que me sorprendió porque no es el sector donde más jugadores necesita River precisamente. Y lo de Lanzini no creo que se haga, no creo que se haga, me parece que es una algo, es para subirle el precio. O sea, es una opinión muy personal, ¿no? No la puedo proyectar de Coincido, ninguna manera, pero me da la impresión que es eso, que no es más que eso. Lanzini es titular en Inglaterra. Y la otra es Boselli, el defensor central del juvenil de Uruguay, que se habla mucho, pero Boselli todavía no dice nada y dice que con él todavía nadie ha hablado. Boselli es un jugador que puede aportarle una gran solución a la defensa porque llegando Funes Mori podría armarse la saga central con González Pires y de primer marcador central, Funes Mori de segundo marcador central, Boselli, que juega de marcador central y de marcador de punta derecha, podría jugar en el puesto donde está jugando como alternativa en este momento Casco, que no es su mejor lugar, y la saga izquierda con Enzo Díaz, y por ahora Casco sería un suplente de lujo. Creo que ahí solucionaría, por lo menos en cuanto a nombres, el tema de la defensa, y nos aliviaríamos, y lo digo convencido, nos aliviaríamos de un Paulo Díaz, que es un jugador muy aprovechable, pero para otros puestos. Yo a Paulo Díaz me parecerá una locura lo que te voy a decir, pero yo me atrevería a probarlo de 5 o de número 4. Pero de marcador central
Decididamente no. Es un jugador que tiene cierta cualidad para ser un lanzador, para hacer una salida clara del fondo. Marca muy bien de abajo, pero tiene serias dificultades cuando le tocan delanteros centrales con envergadura física. Está en serios problemas. Es decir, yo no me atrevería a seguirlo poniendo en marcador central. Lo de adelante, bueno. Coincido plenamente con usted, Juancito. Yo creo que la saga, como decía Claudio, quizás de River es lo más débil y que sería necesario de alguna manera potenciarla. No nos olvidemos que está volviendo Martínez también, que tuvo una muy buena este, etapa anterior antes de su lesión y que podría ser considerado, lo recuerdo lo que decían los medios hoy, después del partido, podría ser considerado en un futuro inmediato como integrando la probable defensa. Yo creo que River tiene que munirse de varios nombres, no alcanzaría con dos o tres, si bien serían refuerzos. ¿Por qué? Porque se avecinan etapas importantes, la Copa Libertadores por un lado, la Copa Argentina por otro, que se va a dilucidar a partir del jueves que viene. Si River llegara a pasar a Talleres, yo creo que el panorama se le abre para seguir participando en la Copa Argentina. Y a su vez se inicia el próximo campeonato. Es decir, River tiene una agenda muy apretada de aquí al futuro y que esa agenda apretada se traduce en necesidad de tener un equipo largo. Por eso yo creo que los nombres que ustedes aportan, inclusive podría agregar que Boselli está más cerca del sí que del no. A pesar de lo que él dice, ha hablado mucho eh, Francescoli con su representante. Y ellos dos cuando se sientan a hablar no hablan solamente de la vida que llevaban en Uruguay o de la actual vida de ellos, y ni recuerdan anécdotas. Hablan de negocio. Yo creo que lo de Boselli, de acuerdo a algunos periodistas con buena información, está muy avanzado. Que sería una buena incorporación porque es un pibe que tiene muchísimo futuro y tiene futuro europeo. Que capaz que eso lo estaba frenando a él. En este sentido, si bueno, no, yo quiero ya dar el salto a Europa y tiene todo el derecho del mundo de pensarlo, pero no es tan fácil tampoco, y más para un defensor. Europa se caracteriza por tener muy buenos defensores. Les cuesta más encontrar gente habilidosa que la buscan en Latinoamérica, acá en Sudamérica. Los habilidosos son brasileros, argentinos, pero los defensores, los mediocampistas de rudo, son europeos en su mayoría. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Sí, hay cuestiones que influyen en el refuerzo, probablemente no influyan tanto en Boca y en River, si en otros equipos como es la cuestión monetaria. El tema del dólar está influyendo muchísimo en la retención, no en la incorporación, hasta en la retención de jugadores, que conspira contra la calidad y la competitividad del fútbol argentino en las canchas. Evaristo, Sí, sorpréndanos usted con sus 5 minutos, por bueno, favor. querido Claudio, ustedes saben, te cuento a vos y a Juan y a todos los que de alguna manera nos han seguido hasta aquí. Yo tenía preparado para mis 5 minutos un tema que me apasiona. Su título es La representación mental deportiva. Es un título que se puede expresar de muchas maneras. Algunos lo dicen la representación motora en el deporte, pero que básicamente está relacionada con lo siguiente. Hay un ámbito interno de la mente humana del deportista y un ámbito externo. Del año 1950 aproximadamente, los psicólogos fueron tomando o adquiriendo una nueva rama de la psicología, de la ciencia de la psicología, denominada con el tiempo psicología deportiva o psicología del deporte, que bien sabemos que muchos equipos la usan. Y ya lo usan en el medio nacional también, equipo de hace tiempo, que ya lo tenía una gran aprehensión por esos rubros de la medicina y la incorporaba tanto con psicólogo deportivo como con un especialista que tenía en ciencia neuromotora. Pero este desarrollo
no quiero hacer un análisis científico del tema, sino dejarlo planteado como un tema, como una tarea de trabajo para entrenadores y para chicos que están empezando sus primeros pasos en un deporte, en este caso el fútbol. Yo me he puesto a pensar en mi niñez, en aquella que puedo recordar, porque hay etapas de la niñez que uno no recuerda, que son del momento que nace hasta los 3 4 años no te quedan imágenes. Y en esa etapa que no tengo imágenes, yo me pregunto cómo hice para caminar, cómo hice para hablar y hasta cómo hice para pensar. La respuesta que me da la psicología o que da la psicología y alguna otra ciencia complementaria es que se hace en base a la imitación. O sea, uno imita, obviamente quizás sin conciencia, porque aún no interviene la conciencia porque recién está despertando nuestro cerebro algunas de sus funciones. Pero sí la imita. Imita a los padres que nos llevan de la manito para caminar. ¿Quién nos recuerda a un bebé, un pariente cercano, cruzarle un trapo o un cinto debajo de los brazos para llevarlo caminando a que aprenda a caminar? Y así a hablar. ¿Quién nos recuerda de algún chico o de la mayoría sus dificultades en hablar, sus dificultades en pronunciar las palabras, alguna palabra en especial? Aquella palabra, mamá, la primera palabra, papá. ¿Cuántas veces se la tenés que repetir hasta que un día le sale? Dijo mamá, dijo papá. Todo eso es quizás el nacimiento de lo que luego será la representación mental. ¿En qué consiste? Básicamente, cuando uno realiza un movimiento físico, generalmente ha imaginado ese movimiento. Por ejemplo, el acto de parar la pelota. Viene un centro largo, tengo que bajar la pelota, pararla. Sea con el pecho, sea con el pie, con la rodilla. Ese movimiento, yo lo he imaginado en algún momento. Lo he visto, lo he aprendido con mi mente, lo he incorporado a mi conocimiento e inconscientemente lo hago. Tengo esa representación mental, interna. La representación externa, la parte externa de esa representación es el hecho físico de parar la pelota. Pero ese hecho físico en un deportista de élite es necesario desarrollarlo, es necesario perfeccionarlo, es necesario aumentar la calidad técnica de ese gesto físico. Y ahí es donde nace la ciencia de la psicología en su rama que busca el desarrollo de la representación motora, de la representación mental. ¿Por qué? Porque hace hincapié especialmente en que desarrollemos esa imagen en nuestro interior. 100 veces, miles de veces. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que hacerla, nos salga natural, como algo innato, que no es innato, es aprendido. De esta manera, uno va construyendo una manera de responder con un gesto técnico una determinada situación en el deporte. Podrá decirse, pero ¿eso establece un talento? No, no, obviamente el talento no lo tenés, te nace. Algunos son habilidosos con la pelota y otros nacimos patadura. Pero lo importante es que vos tomes conciencia de tu talento y lo quieras desarrollar. Y esa es una de las maneras, el desarrollo interior, el desarrollo que vos puedes darle a tu talento. Hay muchísimos ejemplos en este sentido. Jordan era uno que decía, y luego, antes de cada partido, tiraba, lo decía él y muchos otros lo han confirmado, tiraba 700 veces al aro antes de cada partido. Y era Jordan, uno de los jugadores más grandes del básquet de todos los tiempos. ¿Para qué? Para mecanizar ese movimiento, para hacerlo tan mecánico que no tuviera que ni pensarlo. Y construyó una de las carreras deportivas más brillantes. Dicen los psicólogos que en esa repetición está el secreto de la incorporación de esa imagen motora en el cerebro. Que hay una parte del cerebro, algunos la ubican en el
en la parte trasera del cerebro, lo que sería el cerebelo, donde se almacenarían esas imágenes. No lo puedo hablar con precisión porque entraría en otro campo que no es el mío, que es el de la ciencia. Pero dicen que es necesario repetir hasta el cansancio un gesto técnico para que se incorpore a esa parte de nuestro cerebro de una manera tal que pasa a ser un movimiento casi innato. Una vez le preguntaron a un psicólogo famoso en el deporte, como psicólogo deportivo, cuántas veces era necesario repetir un lanzamiento de la pelota de básquet de posición de 3 a un aro para que se incorpore. La respuesta yo no sé si fue real o fue para seguir pasos. Contesto esto: 1.000.000 de veces. Quizás una respuesta Evaristo, para decir, sí, ¿me nos escuchas? estamos quedando sin tiempo. Bueno, Muy interesante, muy, cierro muy aquí, interesante. Claudio, y destaco lo que dije al principio. Esto es simplemente una charla dirigida a entrenadores, por un lado, que es una herramienta muy importante, y a los chicos que se están formando en un determinado deporte. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, hemos llegado aquí al final de una nueva edición de Charlas de Café y Fútbol. Un hermoso abrazo para ustedes, que tengan un hermoso fin de semana y nos estamos viendo próximamente. Hasta Evaristo, luego. Claudio, chau, chau, Chao, muchachos. hasta luego, Abrazo. hasta luego.